el mensaje o parte del mensaje de la mañana, la semana pasada, te decía que el buen hijo siempre vuelve a casa, pero no vuelve bajo los lineamientos personales que una vez le hicieron apartarse de Dios o permanecer en su carne, sino que vuelve en humillación, en arrepentimiento, vuelven dispuestos a llevar una disciplina de amor que Dios le puede dar para restaurarlos. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un estándar de vida para todos los cristianos y debemos vivir ese estándar, debemos buscarlo a Él conforme a ese estándar, esas normas, y no conforme a lo que nuestra mentalidad o nuestra carne podamos nosotros pensar o creer. Es como Dios ha establecido en su palabra, no como nosotros pensamos que creemos que sea. Y compartir también que muchos, hablando de la semana pasada, pueden estar en una iglesia, congregarse o decir que son cristianos, sin embargo, tarde o temprano muchos terminan apartándose del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y nos enfatiza que como hijos de Dios nosotros somos conocidos por nuestros frutos espirituales. Y nuestros frutos espirituales están sometidos, repito, al estándar, al lineamiento, a las reglas de Dios escritas en su palabra. ¿Para qué? Para que lo obedezcamos, para que caminemos en nuestra vida, en esta tierra, conforme a lo que el Señor nos dice, a lo que nos enseña. Y no todo aquel que dice Señor, Señor, son hijos de Dios, sino la Biblia dice que todos los que son hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué es lo fuerte? Lo fuerte es que si no caminamos bajo, repito esto, bajo las reglas de Dios, entonces en algún momento vamos a poder ser presas fáciles de Satanás, del pecado, caer en pecado, ser destruidos por el pecado. ¿Por qué? Porque no hay unas defensas espirituales en nuestras vidas, donde más bien lo que hay es un deseo de seguir lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Y eso me ha llevado a mí a algunas preguntas para desarrollar este mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Una persona que no quiere caminar bajo los estándares de Dios, siendo cristiano, pero no quiere caminar bajo los estatutos de Dios como tal, y no le ha permitido al Señor cambiarle, no le ha rogado a Dios, Señor, que lo cambie, que accione en su vida, ¿estará verdaderamente el Espíritu Santo en su vida? ¿Verdaderamente habrá rendido su vida a Cristo Jesús? Hermanos y hermanas, les voy a decir esto muy claro. Satanás no descansa. Tenemos un enemigo. Algunos dicen el innombrable, otros dicen el de abajo, otros dicen el cachudo. La Biblia dice Satanás, el diablo, nuestro adversario. Y ese personaje nunca descansa. Y siempre va a usar su muy bien organizado y estructurado reino de terror, de muerte, de destrucción, para causar eso mismo en el mundo. Y más aún en la vida de los que hemos declarado a Cristo como Señor y como Salvador. Él va a buscar hacer que tú y yo caigamos una y otra vez en las ataduras del pecado, para darte una muerte emocional, almática, espiritual y hasta una muerte física en ti. Y lo más doloroso de todo, hermanos y hermanas, es que hay muchos que aún son cristianos y no han entendido el gravísimo riesgo que se tiene al no tener cuidado de huir del poder destructivo del pecado en nuestras vidas y de las consecuencias que se puede sufrir en esta tierra. Y no hablo solamente de los pecados como fornicación o adulterio, que es el que más normalmente se habla, porque hay un gran número de tentaciones que nos van a llevar a acciones y a decisiones que podemos tomar que son contrarias a Dios absolutamente, que son pecados para Dios y que nos pueden hundir en la oscuridad y nos pueden llevar a apartarnos del Señor. Y por eso que el mensaje es tan importante, que en muchos lugares no se da, ni siquiera no se habla de pecado. Pues hoy vamos a hablar del pecado. Y el tema es ese: huye del poder destructivo del pecado. Huye del poder destructivo del pecado. ¿Qué es lo que manda el Señor para nosotros? ¿Por qué digo o por qué esta aseveración? Huye del poder destructivo del pecado. En primer lugar, porque el pecado busca gobernarte nuevamente.
El pecado busca gobernarte nuevamente. Y hoy te digo, no te puedes seguir dejando, no te puedes dejar gobernar por el pecado. El pecado busca gobernarte nuevamente. El apóstol Pablo exhorta a los fieles de Cristo en la carta a los Colosenses a no dejarse gobernar por el pecado, el cual ya había perdido sus derechos contra él. Busque en Colosenses capítulo 3, y ese es el texto principal donde vamos nosotros a estar en Colosenses. Pero en el capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos son y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Quiero aclarar algo acá. Una persona sin Cristo, como la semana pasada hemos hablado, está muerta, pero muerta a Dios. Una persona sin Cristo. Pero una persona con Cristo ahora está muerta al mundo y ya el pecado no tiene dominio sobre tal persona. Una persona sin Cristo es esclava del pecado. Una persona en Cristo es libre de toda atadura del pecado original. Es una persona que somos pecadores, como dijo John Wesley cuando siempre se presentaba en todo lugar. Decía: delante de ustedes está un pecador que necesita de un Salvador. ¿Por qué? Porque vamos a ver por qué seguimos siendo pecadores. Sin embargo, el pecado original no tiene señorío sobre nosotros. Ahora, cuando somos libres en Cristo, entonces en nuestra batalla diaria el pecado busca gobernarnos nuevamente. En Romanos 6, versículo 12, nos dice esta aseveración y habla a los que ya tienen a Cristo. Romanos 6, 12 dice: no reine, mire esto, no solamente gobierne, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora, mire, vamos dilucidando mejor la cosa. ¿Dónde entonces se encuentra ese pecado? Si yo soy libre de la atadura del pecado original, entonces ¿dónde se encuentra ese pecado? Porque sigo siendo pecador. Entonces ese pecado se encuentra en mi cuerpo mortal. Pero dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcan en su concupiscencia, sus deseos, sus bajas pasiones. Ni tampoco presenten sus, ¿qué? Lea ahí conmigo. Sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Qué son nuestros miembros? Todo nuestro cuerpo. Sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Por eso le dije la semana pasada: una persona sin Cristo está muerta. Y nosotros que tenemos a Cristo ahora estamos como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, ahora lea conmigo bien, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Ahora, el pecado entonces quiere enseñorearse, gobernar nuestros miembros, y no podemos dejarnos gobernar otra vez. Entonces, ¿qué nos dice Pablo plenamente acá a nosotros? Nos exhorta a todos a que le vayamos dando muerte al pecado. Vuelvo a repetir, nos llama a todos que tenemos que darle muerte al pecado. Romanos capítulo 8, versículo 13, dice: porque si viven conforme a la carne, ustedes morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Está conmigo? Ahora, y quiero que analice bien todo y preste bien atención porque voy a ir rápido. Dar muerte al pecado, escuche esto, dar muerte al pecado no es acabar de una vez con él. ¿Por qué? Porque es imposible en esta vida. Es imposible dar muerte de una vez al pecado en nosotros. ¿Por qué? ¿Dónde está el pecado? Lo acabamos de leer en Romanos 6. En nuestros miembros, en nuestra carne mortal, pecadora. Aquí está centrado el pecado. No lo podemos erradicar. La única manera es cuando muramos, cuando seamos transformados. Entonces, el pecado que vive en nuestro interior, en nuestra carne, es como ese animal mitológico, no sé si usted ha escuchado o ha visto a la hidra.
La hidra es como una serpiente que tiene varias cabezas. Y había un héroe que venía y le encargaron la tarea de matar la hidra, y resulta que cuando cortaba una cabeza, otra cabeza le nacía, y cortaba otra cabeza y otra cabeza le nacía. Así es el pecado en nuestras vidas también. Cuando usted trata de cortar algo por aquí, por otro lado sigue el pecado. El pecado también viene a ser como cuando usted se encuentra en una piscina y usted agarra un globo y usted ese globo, el globo, y lo trata de mantener bajo el agua. ¿Qué pasa si usted lo suelta? Sale a flote inmediatamente. Para que el globo se mantenga debajo del agua, usted tiene que mantener una fuerza constante, una presión constante para ese globo, y en algún momento, en el menor descuido, el globo sale a flote. Así es el pecado en nuestro cuerpo. Usted no puede darle muerte al pecado de una vez. Entonces, eso es para nosotros entender de que no podemos nosotros quedarnos en nuestros laureles. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Usted y yo tenemos una lucha constante en contra del pecado en nuestros cuerpos, en nuestros miembros. Y hacer morir el pecado en nosotros tampoco consiste en que yo tengo entonces que afligir el cuerpo, caerme a golpes o privaciones. No, es un trabajo que viene de dentro, de lo profundo de cada uno de nosotros. Comienza en nuestro espíritu cuando es dirigido por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí comenzamos a darnos cuenta de nuestras fallas entonces. ¿Por qué hay personas? Porque a veces hay personas que tienen esas ataduras, tienen esas situaciones una y otra vez y no pueden salir de la atadura porque caen en un círculo vicioso, porque todavía no han aprendido a cómo batallar en contra del pecado, y comienza con una relación directa con Dios y con su Espíritu Santo. Si como cristiano yo no tengo una relación constante, creciente con el Espíritu Santo, ¿cómo entonces el Espíritu Santo va a avivar mi espíritu? Si lo tengo apagado, si lo tengo entristecido. Todo comienza en mi espíritu, todo comienza entonces del Espíritu Santo a mi espíritu, que va a accionar en mi alma, va a accionar en mi forma de pensar, va a accionar en mi mente, va a accionar en mi corazón para dominar mi voluntad, y así entonces en mí, en esa voluntad dirigida por el Espíritu Santo, voy a dominar la carne que siempre se revela contra mi corazón, contra mi alma y contra mi espíritu. Pero si yo no estoy afirmado en esa área primero, en el Señor, ¿cómo voy a poder vencer? Voy a terminar siendo vencido. Y para poder tener esa victoria, hermanos, se necesita ser crucificado con Cristo Jesús. ¿Sí está conmigo? Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus bajas y su concupiscencia. Entonces, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y su concupiscencia. Y el versículo 25, la semana pasada estuvimos enfocados en eso. ¿Qué nos dice? Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Ahora bien, hermano, ¿cómo es esa crucifixión? Esa crucifixión de nuestra carne no es por nuestra propia fuerza. Y ese es el otro punto también que fallamos muchas veces. Yo puedo, sí, no es en nuestras propias fuerzas. Una vez hace tiempo conversaba con una persona, me decía, mire pastor, yo he ayunado, yo he orado, yo me he metido tanto tiempo en esto, en aquello, y sigo con la misma actitud, sigo con la misma cosa. ¿Por qué no quieres cambiar? Porque no quieres someterte a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque no es por tus fuerzas, es por el poder del Espíritu Santo, el cual está siempre allí para aquellos que le buscan. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, el apóstol Pablo decía, mas por la gracia de Dios soy lo que soy. No soy por lo que yo haya hecho. ¿Quién era Pablo? Pablo era un erudito delante de muchas personas. Hoy en día podemos decir, mira, Pablo era un catedrático de primera, hablaba 5 idiomas, etcétera. Era un gran sabión. Pero él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Mire eso. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios
que ha sido conmigo. Y algo hermoso de la gracia, voy a hablar también un poquito acerca de eso. Pero lamentablemente hemos llegado a una conclusión, no solamente yo, sino con algunos siervos también, hermanos, que en este tiempo la iglesia de Cristo no ha conocido realmente al Espíritu Santo de Dios. La iglesia del Señor no ha querido conocer al Espíritu Santo de Dios. Con todo eso digo lo que dice Pablo. Tenemos esa hermosa gracia para poder conocerlo. Y si como iglesia nos proponemos a buscarle en verdad, a conocerle en verdad, a como esa tercera persona de nuestra Trinidad, Él se va a manifestar y Él nos va a dar la victoria en medio de toda situación. Filipenses 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está. Pero si yo no quiero cambiar, si usted no quiere cambiar, si usted no quiere dejarse transformar por el Espíritu Santo, va a seguir dominado, va a seguir dominada por esa atadura, va a seguir dominada por ese pecado, va a seguir dominado por esa acción, y todo lo que usted puede escuchar hoy aquí le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. ¿Sí, hermano? En la práctica de la vida cristiana, la vida cotidiana consiste en decidir, escuche esto, decidir continuamente decirle no a nuestra naturaleza carnal, lo que desea por inclinación natural. Nuestra carne va en contra de lo que el Espíritu nos dice. Y el Pablo decía, yo quiero hacer lo que el Espíritu dice, pero termino haciendo lo que la carne dice, porque hay una ley en mis miembros. Y es una batalla continua en nosotros. Pero tenemos que aprender a accionar y accionar con presteza, con premura, sin desmayar, sin brindarle un centímetro al enemigo. Y si usted le da un centímetro, hermano, se toma todo el espacio que quiere. ¿Por qué nosotros tenemos que huir del pecado? Porque el pecado conduce a nuestros miembros a obedecerle. Es otra cosa. Porque el pecado conduce a nuestros miembros a obedecerle. En Colosenses 3, versículo 5, en su primera parte, dice la versión que les voy a leer aquí, dice, hacer morir pues vuestros miembros que están en la tierra. Hacer morir pues vuestros miembros que están en la tierra. Y cuando habla de miembros, vuelvo a repetir, es de esta carne, es de este cuerpo que es mortal, de este cuerpo que es débil, de este cuerpo suyo, de este cuerpo que en medio de todo hay sentimientos que quieren, es lo que Él quiere. Entonces, hacer morir es sujétenlo, tienen que dominarlo. En Romanos capítulo 6, versículo 18 también dice, y mire esto por favor, porque quiero enfatizar bien lo que significa. Dice, y libertados del pecado, es decir, usted, repito entonces, creyó en Cristo, usted es libertado del pecado, vienen a ser siervos de la justicia. Y hablo humanamente por causa de la debilidad de su carne. Mire, que así como presentan sus miembros como siervos a la injusticia y la iniquidad, así ahora presenten sus miembros como siervos a la justicia y a la santidad. Y si voy al capítulo 7, vaya al capítulo 7, versículo 23. Capítulo 7, versículo 23, es ahí donde dice, mas veo otra ley en mis miembros. Él mismo habla de otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Es decir, ya Pablo tenía una victoria en su espíritu, una victoria en su mente, en su corazón, y estaba batallando, pero su cuerpo, su carne, había una batalla. Y esa ley, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, repito esto, nuestros miembros son entonces presentados obedeciendo una ley que no es la ley de Dios, es la ley de nuestra carne. Y el pastor, ¿es una ley de carne? Sí, vamos a decirlo así, la ley de nuestra carne, la que ella quiere, la que anhela, lo que ella desea, y que le conduce a un cristiano, a un hijo de Dios, a no obedecer a Dios, sino obedecer sus propios deseos y sus propias pasiones. Y obviamente a desagradar a Dios. Es por esto que dije al principio, hermanos, que no es bajo nuestros estándares o formas de pensar que creo que puedo vivir en Cristo una vida cristiana normal. Y permítame hacerlo así, una vida cristiana normal. He entendido lo siguiente, hermano, que no hay nada normal para un cristiano. No hay nada normal para un cristiano.
Porque si un hijo de Dios se vuelve normal, sería igual a estar dominados por Satanás en el mundo. Y todos ellos van a la perdición y la muerte eterna. No hay cristiano normal, hermano, en este mundo. Porque si yo digo, no, yo soy un cristiano normal, es usted uno más del montón que se va y se está dejando llevar por su propia carne. Porque si para los que no conocen a Cristo el cristianismo es locura, entonces en la locura no hay normalidad. No hay cristianos normales, hermano. Y el cristiano que se define a sí mismo, repito, normal, creo que está más en la carne y en el mundo que en las manos del Señor. Perdónenme. Es por esto entonces que Cristo nos demanda a nosotros, y lea conmigo Mateo capítulo 18, versículo 8, nos demanda y nos dice, por tanto, si tu mano o tu pie te hacen caer, ¿qué dice? Córtalos y échalos de ti. Porque mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer, sácalo y échalo de ti. Porque mejor te es entrar a la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el fuego del infierno. Entonces, muchas veces es mejor huir de la tentación y el abandonar una situación próxima al pecado y salir corriendo, porque algunos estudiosos dicen que cuesta más apartarse de una práctica del pecado que arrancarse un ojo. Psicológicamente muchos dicen eso. Cuesta mucho más arrancarse, apartarse de la práctica de un pecado que arrancarse un ojo. Vea usted y pregunte a los que son adictos a la heroína, a la cocaína o algún tipo de droga también. Sí, hermano. Entonces tenemos nosotros que entender que el pecado, si nosotros no huimos de él, entonces el pecado va a conducir a tus miembros a obedecerle. Y por supuesto, cuando lo obedeces, te voy a decir lo siguiente: la práctica del pecado no viene sola. Eso es lo que te voy a seguir diciendo. La práctica del pecado no viene sola. Si vuelvo a leer en Colosenses capítulo 3, versículo 5, en su segunda parte, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, nombra algunos tipos de pecado. Y esos tipos de pecado, dice, son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malas concupiscencias y avaricia, que es idolatría. Pero yo te voy a decir también lo siguiente: la avaricia conduce y va unida a la impureza sexual. Tenemos varios tipos, ya voy a definirlo así. Entonces, la avaricia va unida a la impureza sexual. En Efesios capítulo 4, versículo 17, en adelante dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya ha sido liberada por Cristo Jesús. Y nuestra mente debería estar entonces siendo transformada continuamente por el Espíritu Santo. Entonces dice, ¿cómo tienen ellos su mente? Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pero no porque no se les haya hablado o porque no entiendan, sino es una ignorancia voluntaria por la dureza de su corazón. Porque a pesar de hablárseles una y otra vez de la necesidad que tienen de Cristo Jesús, la dureza de su corazón les hace entonces oídos totalmente sordos. Y dice el versículo 19, los cuales, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia con avidez, para con avidez cometer toda clase de impurezas. Entonces, la avaricia, el deseo de tener más, entonces, que es un pecado, no va solo. Él atrae a otros y atrae la impureza sexual. Yo no sé si usted también ha visto, yo supongo que sí, la noticia de esta semana pasada es el incendio de las casas de todos esos millonarios, de todos esos tipos. Pero antes de los incendios, entonces hubo un gran escándalo de uno de esos tipos de Hollywood,
que venía y hacía todo tipo de fiestas con menores de edad, etcétera, etcétera, y comienza a hacérsele, y resulta que están implicados en esas desmanes otro tipo de personalidades de la farándula, y comienza entonces a verse la avaricia, el deseo por más, entonces involucra a la impureza sexual. Ese tipo de pecado, el pecado no viene solo, involucra a otros. En Efesios capítulo 5, versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. No es que no se nombre, ojo con esto, porque hay gente que dice no se puede nombrar. No dice ahí el texto, dice, ni siquiera tiene que regodearse de eso. Nada. Entonces, estos tres vicios que estoy hablando siempre van a estar aquí. Y quiero darle el ejemplo de la práctica del pecado no viene solo. ¿Por qué? Porque el deseo de tener más y más dinero precede o acompaña al deseo de gozar más de los sentidos de la carne. Y pronto el dinero y la carne, el deseo de tener más, se van a convertir en los ídolos de las personas. En estos días veía un tipo que decía también en la televisión: mire, yo tengo 72 carros, tengo del Bugatti Veyron, hasta el Phantom Shadow no sé cuál, que es un carro que cuesta $5 millones de los años 1936, y etcétera. Y el tipo decía: mira, aquí está mi estacionamiento, y me siento vacío. Es como que sin nada ya, todo esto, sí, yo tengo un carro, pero yo quiero algo más diferente, quiero algo nuevo. ¿Por qué? Porque su propia carne le está pidiendo ya más, y más, y más, y entonces pronto todo eso se convierte en ídolo, pero la persona entonces va a rendir todo su ser a todo eso. Su salud, su conciencia, su moralidad, su principio, su integridad va a ser por completo desarraigada. Nosotros tenemos que entender esto, hermano. La práctica del pecado no viene sola. Cuando una persona y un creyente también cae en la práctica de un tipo de pecado, no va a venir sola, porque va a venir atadura, si va a venir otra y va a venir otra. Ya, y si hablando en esta terminología, en relación al amor al dinero también, el apóstol Pablo le dice a Timoteo y le informa precisamente la forma le enseña la forma de no dejarse llevar por la avaricia. Y en 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículos 9 y 10, viene y le dice: porque los que quieren enriquecerse, ¿qué dice? ¿Caen en qué? En tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Ahí está. Ahora, y lo he enseñado varias veces, y entonces que uno no puede esforzarse por él. No. Una cosa es trabajar, esforzarse, buscar lograr las cosas. Y es la bendición de Dios es el Señor quien da la bendición y no añade tristeza, cuando estamos sujetos a Dios. Pero cuando amamos al mundo, cuando amamos a las cosas materiales, más que a Dios, es ahí donde viene entonces la codicia, viene la destrucción en nuestra vida. Y es por eso que más abajo, en el versículo 17, Pablo también le dice, a los que tienen dinero, a los que están en este mundo, manda que no sean altivos, no pongan la esperanza en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y nos dice a nosotros también: nuestra esperanza no esté en lo que pueda venir, nuestra esperanza no esté en lo que pueda el mundo darme, no, mi esperanza tiene que estar en el que todo lo puede. El Señor, quien todas las cosas las puede dar. ¿Para qué? Porque lo que nos da la podamos disfrutar. Y dice, y que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, generosos, que con facilidad comuniquen, que den con facilidad. Dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Cuando mi anhelo, mi corazón se llena de un tesoro de la tierra,
tengo una atadura y caigo en pecado. Por eso dice, háganse tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompe. Porque el que busca hacerte tesoros aquí en la tierra y se enamora de esos tesoros, su alma se queda en esta tierra. Y se va a quedar apegada porque es una atadura que hay. ¿Sí está conmigo? Una advertencia del juicio de Dios a quienes practican el pecado. Dios da una advertencia de juicio a quienes practican el pecado. Sean hijos de Dios o no sean hijos de Dios. Sean hijos de Dios o no sean hijos de Dios. Porque ¿quiénes son hijos de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Todo aquel que ha confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador se convierte en hijo de Dios porque es adoptado. Ahora en Efesios capítulo 5 versículo 6 dice, nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos. Viene el juicio de Dios. Aunque el juicio de Dios es un poco diferente para los que son hijos, al contrario de los que no son. Si yo leo en Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante, dice, y comienza con una pregunta este texto. Dice, y ya se me ha olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas el castigo, Dios trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si está sin castigo, del cual todos son hechos participantes, entonces son bastardos y no hijos. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, hay un juicio. Para el hijo de Dios, hay un castigo. Por amor, pero hay castigo. Para el que no es hijo de Dios, hay un juicio. Y si no se arrepiente en toda su vida y se va a esta tierra sin Cristo, lamentablemente su juicio es final, es eterno, en el infierno. ¿Por qué? Porque hay muchos que no quieren cambiar, hermano. Porque a pesar de ser disciplinados y siendo hijos, no quieren cambiar. Entonces, a esos que no quieren cambiar, ¿cómo los define el Señor? A ver si está conmigo. A esos que no les quieren cambiar a pesar de todas las cosas y las oportunidades y la gracia, ¿cómo los define el Señor? Como rebeldes. Y se transforman en soberbios. ¿Y qué dice el Señor acerca de los que andan en soberbia? Santiago capítulo 4 versículo 5. Piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué hermosa es la gracia, hermano. Qué grande y qué poderosa es la gracia del Señor. Cuando el pecado busca entrar, la gracia de Dios cierra la puerta al pecado. Cuando el pecado trata de obtener el dominio, la gracia, que es más fuerte, se resiste y no se lo permite. El pecado viene y nos hace caer a veces y nos pone su pie en nuestro cuello y la gracia de Dios viene a nuestro rescate. Solo que no se debe usar esa gracia como excusa para seguir bañándonos en la inmundicia del pecado. Porque sí, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero no trates la gracia como excusa para seguir en pecado. Hay cristianos que sufren de pobreza espiritual. ¿Saben por qué, hermano? Porque es su propia culpa. Y cuando digo que sufren de pobreza espiritual, es que están atados aún, teniendo la libertad en sus manos, teniendo la gracia de Dios en sus manos, aún no quieren tomar la gracia que es suficiente. Porque si abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay cristianos que siguen atados por cadenas de pecado, es porque no han querido buscar la gracia del Señor.
Y está allí. Y la Biblia no es clara cuando dice allí, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los orgullosos. Mas también nos recuerda en la gracia a los humildes. Hermanos, ¿qué es lo que nos dice? Que la gracia y el orgullo, la soberbia, son enemigos. Se repelen constantemente. ¿Por qué? Porque el orgullo exige, la vanidad, la soberbia exige que le reconozcan que Dios me bendiga, por decirlo así, a la luz de lo que yo soy y lo que yo hago. Sea algo real o sea algo imaginario. Pero la gracia no se fundamenta en lo que usted pueda hacer. La gracia se fundamenta en lo que Él es y lo que Él ha hecho por usted. Entonces Santiago usa esa frase: Dios resiste a los soberbios. Se pone en batalla contra estos. Y los soberbios, los rebeldes, escuche bien y perdóname que le hable así. Si usted está así, les voy a decir muy claramente que el que anda en soberbia y rebeldía, que se niegan a vivir bajo los lineamientos que Dios establece en su palabra, así estén dentro de una iglesia, son personas que no quieren ser corregidas, que no quieren corregirse ni por los demás, ni por la palabra que se les predica, y menos por el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo, cuando lo reconoce, le dice: no participes con ellos, no te juntes con ellos, no le imites, no le sigas la conducta a estos rebeldes si no quieres tener el mismo fin que ellos van a tener. Por eso que dice Pablo en Corintios, al que dice que es hermano, pero es fornicario, es adúltero, es ladrón, es todo esto, con el tal ni siquiera te sientes a comer. Ni siquiera te sientes a comer. ¿Por qué, hermanos? Porque el orgullo, es decir, la soberbia, va a llevar a la rebeldía y a su vez a la desobediencia, y a la final va a apartar al ser humano de lo que es Dios. Entonces, la Biblia, hermanos, nos enseña que toda maldad es pecado ante el Señor. Pero hay un pecado también que muchas veces dejamos de lado y está dentro de la iglesia. Y es lo más fuerte también que hay, que en este tiempo está queriendo crecer, y es el pecado de incredulidad. La incredulidad es pecado delante de Dios. Y hay hoy en día muchos que se han cargado de tanto conocimiento, creyendo poner a Dios como si fuera mínimo o empequeñeciendo la obra de Dios. Y eso es pecado delante del Señor. ¿Por qué? Porque la incredulidad conduce a la sequedad del corazón. Y es dentro de la incredulidad donde se generan otros pecados también. Necedad, rebeldía, desobediencia, orgullo, altivez, prepotencia. Y a la final, hermanos, terminan apartándose de Dios. Muchos terminan apartándose del Señor. ¿Por qué? Porque su mente se contamina. Porque en vez de renovar nuestra mente con la acción del Espíritu, pero como tienen el Espíritu como si fuera un afiche pegado en una pared, y no como la tercera persona del Espíritu Santo, ¿qué relación van a tener con Dios? ¿Qué relación van a tener con el Espíritu Santo? Y por eso que muchos terminan simplemente sentados en una banca, allí sin nada, y luego secos en sus corazones. Muchos piensan y terminan pensando que Dios necesita de ellos, cuando somos nosotros los que necesitamos de Dios. Y es por eso que hasta cuando se predica, porque no solamente aquí, la gente lo que está pendiente muchas veces es de un teléfono, una cuestión, y se les habla y nada, igual, porque hay sequedad en su corazón. Muchos no quieren darse cuenta. Muchos piensan que Dios es como el genio de la lámpara, que viene, que cuando yo estoy necesitado es que vengo y Dios me va a dar entonces lo que yo le estoy pidiendo. Cuando no es así. Cuando es bajo el estándar de Él que nosotros tenemos que caminar. Hay muchos que dicen que son cristianos con sus labios, pero viven la vida a su manera, su forma.
Y la Biblia es clara cuando dice, por sus frutos, por nuestros frutos, nosotros seremos conocidos. Muchos están lamentablemente llenos de inmundicia y lo que hacen es arrastrar a otros en su concupiscencia. Y por eso que el Señor dice, resiste a los soberbios, pero también dice, da gracia a los humildes. Y no es que nuestra humildad venga a ganar la gracia de Dios, sino que solo nos pone, la humildad nos pone en posición para recibir el regalo que el Señor nos da libremente y gratuitamente cada uno de nosotros. Y solamente hay que hacer una sola cosa, hermano: someternos a Dios. Eso es lo que Dios pide. Sométanse, pues, a Dios. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Y esto significa ponernos bajo su dirección, rendirnos a Él como el Rey conquistador y comenzar a recibir los beneficios de ese Rey. Si Dios fuera un tirano, sería valiente resistirse, hermano, pero Dios es un Padre amoroso. Dios es el Padre que quiere lo mejor. Y la voluntad de Él, de Dios para ustedes, buena, es agradable y es perfecta. Y muchas veces nosotros seguimos siendo ingratos y rebeldes. Dios nos da exhortaciones para seguir y vencer en Cristo Jesús. Con todo y todo, Dios nos da exhortaciones para vencer en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es? Búsquenle en Colosenses 3, versículo 7 al versículo 11. Colosenses 3, 7 al 11 dice, en las cuales también ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, mas ahora dejad también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras sucias de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y vístanse del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, ¿qué nos dice? La primera exhortación que nos dice: despójense del viejo hombre, despójense del viejo yo, despójense de la vieja mujer, con sus prácticas que no honran a Dios. Desechen también todas las cosas que en el versículo 8 se enumeran. Ahí está, versículo 8, ira y enojo, la vamos a ver, la lista son 6. Allí, versículo 8, ira y enojo. ¿Y qué es? El enfado como una actitud habitual en tu vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, se están dando cuenta y se pueden dar cuenta en este momento, si se analizan, que viven enfadados, que viven airados, se despiertan y por nada de una vez y están ahí molestos por algo? Y eso es una actitud habitual, y para usted se puede convertir en algo normal, pero no es algo normal. No puede ser. ¿Por qué? Porque no es agradable a Dios, no es agradable a tu familia, no es agradable a tu hogar. Y sabes, yo mismo me he propuesto algo. Mi temperamento no es fácil. Y yo le digo: Señor, hasta ahora tengo una sola hija. Y si me das años de vida, y yo llego a viejito, yo no quiero llegar a viejo cascarrabia. Porque tengo una sola hija, y viejo cascarrabia, ¿quién la va a aguantar? No, yo no quiero llegar así. Yo te pido, Señor, que me ayudes a cambiar desde ahora mi temperamento, mi actitud. Yo quiero ser paciente, yo quiero cambiar. ¿Por qué? Porque quiero ser un viejito, si me llegas a llegar viejito, un viejo agradable, un viejo que se deje querer. Un viejo que todo el mundo diga, que viene este viejo más. Pero si no cambio desde ahora, si usted no cambia, si su actitud es así y no quiere cambiar, hermano, y está siempre, así va a estar cuando esté viejo. ¿Y cómo van a querer esos hijos? Ya viene mi papá, hoy ya viene mi mamá, ay Dios mío. Sí, hermano, porque es así. Y eso no le agrada a Dios. Entonces Dios nos llama a que nos despojemos de esto. Eso no honra a Dios y es pecado contra Dios. Ira y enojo es pecado contra Dios, hermano. Una explosión pasional de un momento te puede llevar a una decisión que lamentablemente vas a tomar, va a tener repercusiones terribles después. Van a afectar tu vida y, repito, tu vejez. Pero no solamente queda ira y enojo, está también la malicia. ¿Qué es la malicia? Maldad perversa. Eso es malicia. Este sí es malicioso. Una maldad perversa lo que tiene esa persona. Eso es lo que define malicia. Maledicencia. Ahí está otra, que es blasfemia. Blasfemia, ¿sabe? Palabra blasfema. Palabra blasfema. Una
persona grosera en todo. ¿Dónde has aceptado a una persona grosera en todo? Bueno, entre los groseros, entre el pueblo de Dios. ¿Sí? Y también dice, palabras sucias de vuestra boca. Dice el versículo 9, no se mientan los unos a los otros. Están investigando esta parte, mire esto, quiero que escuche esto. No se mientan. ¿Qué involucra no mentirse a los unos a los otros? Involucra mentiras deliberadas, involucra medias verdades, no decir la verdad como debe ser. Involucra hacer exageraciones de algo, eso también es pecado. Involucra silencios premeditados, cuando preguntas a alguien y la persona no digo nada, eso también es caer. Igualmente, involucra juicios malintencionados contra alguien, involucra falsas informaciones que se puedan dar o no dar ningún tipo de información. No es que yo no soy chismoso, una cosa es chismoso y otra cosa es decir la verdad. Y se dice la verdad para ayudar a otros, no para destruir, sino para enseñar, para redarguir, para hacer crecer. Entonces, muchas veces nosotros venimos, siempre escucho, se dice el pecado, le digo, siga así en el pecado usted. Usted es partícipe del pecado, un pastor, usted es partícipe del pecado. Usted es sinvergüenza. Si me viene con chisme, bueno, chisme. Pero si me viene a decir para restaurar, yo completo la cosa. Si no, siga su pecado. No voy a decir, no me diga no, siga el pecado. Porque es así, hermano. Es así. Entonces, la Biblia me dice, hablen verdad unos con otros. Nosotros tenemos que aprender a hablar verdad unos con otros. Y Pablo le da la importancia tremenda de caer en mentira, hermano. ¿Por qué? ¿Quién es el padre de mentira, iglesia? ¿Quién es el padre de mentira, iglesia? ¿Y los que la practican son qué? Hijos de él. ¿Y está? ¿Dónde vamos a agarrar? Me decía el hermano, ¿dónde va a agarrar con ese pinchado? A ningún lado. Y Satanás lo que quiere es destruir la iglesia del Señor. Entonces, nosotros necesitamos entender de que el Señor nos da y nos dice, huyan del pecado, el pecado trae estas consecuencias, pero también nos da exhortaciones para nosotros vencer en Cristo Jesús. Y la primera que nos dice, despójense de todo esto. Despójense de este viejo hombre, despójense de esa vieja mujer, despójense de esa actitud que ustedes tenían antes. Tenemos que tener un corazón regenerado. Lo segundo, regenera tu corazón. Regenera tu corazón, porque un corazón que sigue contaminado por el viejo yo, por la vieja carne, es un corazón, hermano, que es mentira, que no va a ser fortalecido por el Señor. Y a pesar de que usted pueda venir y estar aquí, levantar las manos hoy, pero mañana va a seguir igual, porque su corazón está lleno de veneno. Tenemos que regenerar nuestros corazones. Pero para regenerar nuestros corazones, primero hay que alimentar nuestra mente de la palabra de Dios. Todo es un proceso. Toda nuestra vida tiene que ser un proceso. Y repito, para usted pueda y yo podamos vencer en el Espíritu, es que, primero, yo tengo que establecer una relación constante, creciente, firme con el Espíritu Santo de Dios. Si yo no la establezco, ya estoy fallando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Él quien va a hacer que mi espíritu, que está vivo, entonces agarre fuerza. ¿Agarre fuerza para qué? Para trabajar en mi mente y en mi corazón. Porque mi mente y mi corazón tienen que ser trabajadas. Mi mente y mi corazón, mi mente tiene que ser transformada continuamente, todos los días. Mi corazón tiene que ser regenerado de toda emoción, que lo que esa emoción va a hacer es lamentablemente dañar mis sentimientos. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar y a fortalecer mi mente, ¿cómo la fortalezco? ¿Cómo la alimento? La palabra de Dios. La palabra de Dios es mi alimento. Si yo no me alimento de la palabra de Dios, ¿cómo entonces voy a presentar defensa cuando venga un pensamiento, cuando venga una situación, cuando venga un pensamiento también del enemigo? ¿De qué va a echar mano el Espíritu Santo que está en mí, que está en usted, para poder entonces presentar defensa con mansedumbre de la palabra si no hay nada en su mente? ¿Qué tipo de sentimiento usted va a manejar cuando su corazón no está entonces regenerado por la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo, por el amor a Dios?
¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que tienes, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. Entonces, nuestra mente tiene que estar alimentada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo va a crear dudas en nosotros. Pero el que busca del Señor llena su mente de la palabra y tendrá también una mente renovada para presentar batalla y vencer en contra de las tentaciones que nos van a venir. Colosenses 3:10. Otra exhortación nos dice: vístanse del nuevo hombre, el cual se va ¿qué? Renovando el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, no nos podemos dejar, hermanos, dominar por el poder destructivo del pecado, sino que nosotros tenemos que aprender cada día más a crecer en el Señor. Y yo después voy a definir y voy a desarrollar más esta parte, pero hoy simplemente quiero nombrarles estas áreas. Usted se puede preguntar: ¿cómo puedo resistir al pecado? Si alguno que está aquí tiene una atadura personal y está allí adentro siendo redarguido en su corazón, en su mente, y se pregunta: ok, está muy bien todo esto y está muy bien aquello, pero ¿cómo puedo resistir? ¿Cómo puedo huir de la práctica del pecado? ¿O cuándo sé que lo que yo hago es pecado para Dios? Una pregunta que es sencilla, pero que muchos de nosotros no hacemos y no nos respondemos ni siquiera. ¿Cuándo sé que lo que yo estoy haciendo es pecado para Dios? Te voy a decir solamente esto hoy. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, el Espíritu Santo te va a decir cuando lo que tú haces es pecado o no es pecado. Pero vuelvo al mismo punto. Si no tienes buena relación con el Espíritu Santo, ¿cómo vas a ser enseñado? Todo comienza allí. Todo comienza allí, decir. El Espíritu Santo te lo va a hacer sentir. Y pregúntate siempre: ¿esto que estoy haciendo agrada a Dios? ¿Esto que estoy a punto de hacer honra a Dios? El mismo Espíritu Santo te lo va a decir, ¿sí o no? Él te lo va a hacer sentir. Lo demás, hermanos y hermanas, depende de ti, depende de nosotros. ¿Por qué? Porque si el Señor te da a entender todo, entonces es tu decisión. Es tu decisión ya apartarte de plano o caer en los deseos de tu carne. Porque el Señor te puede decir: sí, esto es pecado. Sí, apártate, corre. Pero tú puedes decir: ay, pero es que es tan sabroso. Ay, pero es que es tan delicioso. Pero es que sabe tan sabroso. Es que esto, aquello. No, yo creo que no. Yo creo que esa es una divagación de mi mente, una elucubración de mi mente. Yo creo que estoy dándole mucha larga. Estoy siendo muy, ¿cómo se dice? Con esa palabra, estoy siendo muy ya, no sé, yo voy a hacer esto. Yo creo que es lo mejor. Lo lógico es esto. Y caemos. ¿Por qué? Porque es decisión de cada uno de nosotros, hermano. Así de sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le obedecemos a nuestra carne que está contaminada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Sufrimos luego las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de nuestra rebeldía, de nuestra soberbia. Pero cuando decidimos en medio de todo y atendemos la voz del Espíritu y que nos dice: no hagas esto, no digas esto, apártate, quítate de esa acción, ¿qué te pasa? No hagas así. Y uno se frena y dice: perdón, Señor, ayúdame, dame fuerzas y me voy. Huye, muévete. Entonces es ahí donde el Señor va a venir y te va a exaltar. Y va a decir: muy bien, bien hecho, bien hecho. Otra exhortación, hermano: no solamente le pidas dirección al Espíritu Santo, obedece. Porque ¿qué vas a hacer tú toda una noche orando de rodillas y hasta de cabeza, digo yo, y pidiéndole dirección al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te la da y no la obedeces? ¿Y por qué le pides? Y las exhortaciones que el Señor nos da, hermano, en su palabra no son cosas que, ay, esa fórmula mágica. ¿Qué fórmula mágica? Y para nosotros, para huir del pecado es: ten esa relación con Dios, obedece al Señor, escucha su palabra. Pero para escucharlo a Él tenemos que aumentar nuestra búsqueda y nuestra relación con Él. Vuelvo otra vez: sí, lo voy a seguir diciendo. Y como le decía la semana, tenemos que aprender a orar en el Espíritu. Porque usted puede orar, pero si no ora en el Espíritu, nada está haciendo.
Tenemos que orar en el Espíritu, en verdad y en obediencia. Aliméntate, y termino aquí, y aliméntate constantemente de su palabra. Obedécela en lo que demanda para nosotros como hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? A ver, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? A ver, ¿cuánto sé que estoy siendo lleno del Espíritu Santo? A ver, todo lo pregunto. ¿Cuánto sé que estoy siendo lleno del Espíritu Santo? Yo no sé, pero nosotros como cristianos tenemos que tener esto en mente, hermano. No es solo pedirle, Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Es permitirle a Él que renueve todos los días nuestra mente, que regenere nuestro corazón y que cada día nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos manifestando con amor, con obediencia, el fruto del Espíritu. Sencillo se lo voy a decir. ¿Cuándo usted sabe que está siendo lleno del Espíritu? Cuando usted está manifestando el fruto del Espíritu. Ay, pastor, ¿y cuál es el fruto del Espíritu? Bueno, apréndase Gálatas 5, 22 y 23 y vívalo. Porque ya estamos bien viejitos para no saber qué es lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué es lo que dice Gálatas 5, 22 y 23, iglesia? Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí está el fruto del Espíritu. Y nosotros tenemos que vivirlo constantemente. Hermano y hermana, Dios nos ha dado a nosotros herramientas necesarias y suficientes para vencer en Cristo Jesús. Dios nos ha dado herramientas necesarias y suficientes ¿para qué? Para que podamos huir de la tentación del pecado y para poder vencer en el Señor. Pero la decisión, se lo vuelvo a decir, es de cada quien. ¿Es tu decisión ser transformado por el Espíritu Santo o es tu decisión seguir en lo mismo? En la misma situación que te puedas encontrar, en tu propia decisión, por tu propia causa y por no fortalecerte en Cristo Jesús. Y hoy el llamado es para usted y para mí. Huye del poder destructivo del pecado.